Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. La habitación de los sueños olvidados. En Brooklyn hay una biblioteca mayor de la ciudad, un laberinto de libros olvidados y siguieron a sus salas. Me había tropezado en mis andanzas su modesta fachada que se intercala entre dos modernos edificios de apartamentos. El cartel sobre la puerta que simplemente se lee Brooklyn Archivos Públicos. Yo era un escritor en busca de inspiración y la promesa de polvorientos tomos y oculta historias era irresistible. En el interior, el aire estaba cargado con el olor de los viejos de madera y papel polaco. Los techos eran altos, las paredes forradas con estantes que se extendía sin cesar. Sus contenidos han sido catalogados en un sistema que parecía tener sentido solo para la propia biblioteca. La bibliotecaria, una mujer mayor con los ojos agudos y una voz suave, apenas miro a mí como que me entró. «Tómate tu tiempo», dijo ella, su voz, la realización de un matiz que no pude lugar. Durante semanas volví a la biblioteca, perderme en sus rincones tranquilos. El lugar era un tesoro de antiguos mapas, diarios y olvidado de los manuscritos, cada uno más interesante que el anterior. Pero una noche, justo cuando el sol se sumerge por debajo del horizonte, descubrí algo diferente. De una puerta. Fue en el extremo de la sombra del corredor, parcialmente oculta detrás de un estante de libros. A diferencia de los adornos de madera y latón tiradores de las puertas, este era liso y sin marcas, su marco rayado y desgastado. No debería haber llamado mi atención, pero algo me atrajo más cerca. Me vacilo mirando hacia atrás para ver si el bibliotecario estaba viendo. Ella no estaba en su escritorio. La biblioteca estaba en silencio, el resto de los usuarios ha ido para el día. El único sonido era el leve crujir de la vieja construcción de sedimentación. «Agarre el mango». La puerta se abrió con facilidad, lo que revela una estrecha escalera en espiral hacia abajo, una fría proyecto lanzado hacia arriba, llevando el tenue olor de la tierra húmeda. Mi curiosidad dominado mi precaución y he descendido, los pasos gimiendo bajo mi peso. En la parte inferior había una habitación a diferencia de cualquier cosa que jamás había visto. Era circular, con paredes forradas con estantes llenos no con los libros, pero con revistas. Cientos de ellos, sus espinas no coinciden, sus portadas que van desde el cuero obligado a simple pano. Una sola tabla se sitúa en el centro de su superficie abarrotado con más revistas, cada abrir una página diferente. Escogí uno al azar, mis dedos rozando los bordes desgastados. La escritura a mano en el interior era elegante y precisa, detallando un sueño vivido, inquietante relato de un hombre perdido en un mar tempestuoso, sus gritos escuchados, su desesperación palpable. El final de la línea de lectura. Me desperté jadeando por aire, mi pecho pesado con el peso de las olas. Yo temblaba a colocar de nuevo sobre la mesa. El siguiente diario abre y habla de una mujer corriendo a través de un oscuro bosque, perseguido por las sombras, que le susurró su nombre. El escrito fue frenética, las palabras borrosas como si el escrito deprisa. Sueños. Cada diario estaba lleno de sueños, algunos fantásticos, otros pesadilla, todo muy personal. Como me estudiarse más a fondo, me di cuenta de que las revistas no solo al azar de las colecciones. Ellos fueron los registros de los sueños olvidados. Sueños que se sentía extrañamente familiar, aunque me gustaría una vez que los tenía, pero perdió la niebla de la memoria. Y entonces me encontré uno con mi nombre en él. La cubierta estaba claro, el papel amarillado con la edad. Mis manos temblaban como la he abierto, la escritura a mano en el interior, el sello inconfundible de mi propia. El sueño se describió, fue uno que no podía recordar, pero como he leído, fragmento surgió en mi mente. Se habló de una habitación oscura, de susurros roscado atrás del aire, de las sombras que se movían sin forma. Las palabras que describen mi miedo, mi confusión, mi desesperado intento de escapar. La línea final me helo, la puerta siempre está abierta, pero el camino no siempre es clara. Quer el diario se cierran, mi respiración irregular. La habitación se sentía más frío ahora,
las sombras más profundas. El aire era pesado, grueso, con algo que no podía nombrar. La puerta en la parte superior de las escaleras crujían. Me volví, mi corazón late con fuerza y vio el bibliotecario de pie. Sus agudos ojos brillaban en la tenue luz, su expresión ilegible. «Usted no debería estar aquí», dijo ella, su voz baja y firme. «Yo no me refiero a tartamudeé», agarrando el diario. Ella entró en la habitación, su presencia imponente. Estos sueños no son para ser recordados. Ellos son olvidados por una razón. Me coloqué el diario sobre la mesa, mis manos temblorosas. ¿Qué es este lugar? Su mirada se suavizó, aunque su tono se mantuvo en la popa. Un santuario para lo que se pierde. Salir ahora y olvidarse de que estuvieras aquí. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. He revuelto por las escaleras mis piernas temblorosas y eco el cerrojo a través de la biblioteca. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido haciendo eco en el silencio. No volví a Brooklyn, a los archivos públicos, pero los sueños me han seguido. Cada noche me despierto con fragmentos de imágenes de cuartos oscuros, un susurra y un sinfín de estantes. Y en mis horas de vigilia puedo sentir la fuerza de atracción que oculta la habitación, el peso de los olvidados presionando contra mi mente. El bibliotecario estaba en lo correcto. Algunos sueños están destinados a ser olvidados, pero una vez que hemos visto de ellos, en realidad nunca la dejaré ir. La casa que se alimenta de los recuerdos. Se puso de pie en el borde de Londres, oculto detrás de la maleza setos y una oxidada puerta de hierro. La casa era una antigua mansión victoriana, su otrora gran fachada ahora envuelta en la hiedra y la sombra. Me topé con él por casualidad, o eso pensaba, mientras que la investigación de lugares frecuentados por una serie de blogs. Los lugareños se refiere a ella en susurros, llamando a la casa de la decoloración de la luz. Ellos decían que no era justo perseguido, pero vivo. Yo no creo en esas cosas. No. El día que llegue, el cielo estaba de un color gris opaco, el aire pesado con la amenaza de lluvia. La puerta crujió como me empujo a abrir las bisagras protestar después de años de desuso. El jardín era una marana de malas hierbas y las flores muertas, el camino hasta la puerta casi tragado por el crecimiento excesivo. La casa se alzaba por encima de mí, sus ventanas oscuras y sin vida. Dudé por un momento, un destello de inquietud ondulación a través de mí, pero la curiosidad fue la que ganó. Yo entré en el porche, la madera gimiendo bajo mi peso, y llamo a la puerta. Se abre en su propia. En el interior, el aire era fresco y todavía, llevando el tenue olor de polvo y algo metálico. La entrada era grande, con una amplia escalera y una lámpara de arana que colgaba como un esqueleto de su antiguo ser. El fondo de pantalla se desvaneció, sus patrones de apenas visible y el piso estaban deformadas y desigual. Yo debería haber dejado a continuación, pero la casa me tiró en. Yo vagaba por las habitaciones, mis pasos resuenan en el silencio. El mobiliario estaba todavía allí, envuelta en sábanas blancas, los restos de otro tiempo. Se sentía como si la casa había sido abandonada en un apuro, sus ocupantes dejando todo atrás. Y entonces me encontré con el espejo. Fue en el salón, apoyado contra la pared. Su marco fue elaborado, su superficie sorprendentemente limpio, como si no tocado por los años. Cuando miré, vi que no solo mi reflexión, pero hay algo más, un tenue brillo como ondas en la superficie de un estanque. Por un momento pensé que vi una figura en el fondo, pero cuando me volví, la habitación estaba vacía. Solo tu imaginación, me susurró, aunque las palabras se sentía hueco. En el transcurso del día, me di cuenta de algo extraño. El tiempo que me quedaba en la casa, más difícil, se convirtió para pensar con claridad. Los recuerdos se escabulló como la arena a través de mis dedos, las cosas pequeñas, en primer lugar, en el lugar donde había dejado mi bolso, el nombre de la calle que me había estacionado en la. Pero luego es peor. No podía recordar por qué estaba allí. El malestar que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie estalló en toda regla de pánico. Me tropecé a través de los pasillos, mi respiración que entra en corto, fuerte suspiro. La casa parecía más grande ahora,
Las paredes se extienden interminablemente, las habitaciones que se mezclan el uno al otro. Y entonces lo oí un bajo rítmico zumbido como un latido del corazón roscado a través del silencio. Creció más fuerte a medida que me acercaba al espejo. La superficie rugosa de nuevo, y esta vez me vi a mí mismo. Pero no era yo. La figura en el espejo parecía a mí, pero su expresión estaba equivocado. Sus ojos estaban huecas, su boca se tuerce en una débil, cruel sonrisa. Ella levantó una mano y vi con horror cómo mi propia movía la mano con la de ella, no de mi propia voluntad. «Irse», dijo ella, su voz baja y distorsionada, «antes de todo». Me di la vuelta y corrió, mis pies golpeando contra el suelo como el murmullo creció ensordecedor. La casa parecía cerrarse en torno a mí, las paredes presionando más cerca, el aire de crecimiento más pesado. Cuando llegué a la puerta, ella no se movió. Me golpeo en ella, gritando, hasta que finalmente se dio paso, me derramé en las cubiertas de césped. No dejé de correr hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban como metientas con las llaves, la imagen de mi reflejo grabado en mi mente. Cuando por fin empecé el motor, me fijé en el espejo retrovisor y se congeló. La casa se había ido. El frondoso jardín, la puerta de hierro, la amenaza de la estructura, que todo había desaparecido, reemplazado por un lote vacío. Me senté Ali, mirando mi pecho agitado, como mi mente luchaba para hacer sentido de lo que había visto. En las semanas que siguieron, los recuerdos que había perdido nunca regreso. A veces me encuentro a mí mismo mirando en los espejos, en busca de que la débil onda, que el hueco de los ojos de la reflexión. Y a veces oigo el zumbido de baja, rítmico pulso roscado a través del silencio. La casa no solo estaba vivo, era hambre, y no solo pienso en los recuerdos. Se mantienen los mismos. Los niños que vivían en las paredes. La casa había sido una ganga, una vieja mansión en la campina inglesa, su precio reducida a una fracción de su valor. Mis padres no pudieron resistir a la oferta, aunque he dudado, inquieto sobre la idea de vivir en un lugar tan grande y tan antigua. Esta es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, mi madre había dicho, sus ojos brillando con emoción. Mi padre había asintió con la cabeza, ya imaginando las renovaciones que se desea realizar. Pero desde el momento en que nos mudamos, lo sentí. El peso de la casa, la forma en que su silencio parece presionar contra mi piel. Al principio pensé que era solo la adaptación a un nuevo lugar, pero como los días se convirtieron en semanas, la sensación de no desvanecerse se hizo más fuerte. La primera vez que escuché la risa pensé que era un sueño. Era débil, de tono alto y fugaz como los niños que juegan en la distancia. Me senté en la cama, la habitación banada en el débil resplandor de la luz de la luna. La risa se oyó de nuevo, esta vez más cerca, roscado a través de las paredes como una canción llevada por el viento. «¿Hola?» ¿Susurré, mi voz temblando? La risa se detuvo. A la mañana siguiente le dije a mis padres. Se sacudió mi padre riendo como él palmeó mi hombro. Las casas antiguas hacen ruidos, dijo. Los crujidos y gemidos, nada de qué preocuparse. Pero no se trataba solo de los sonidos. Las cosas comenzaron a moverse. Los juguetes no me había desempaquetado apareció en el medio de mi habitación, dispuestos en filas ordenadas. Una pelota salió del armario en su propio. Mis libros cayeron de sus estantes, el aterrizaje en una pila como si alguien había sido estriado a través de ellos. Y siempre, en la noche, la risa. Empecé a explorar, desesperado por comprender lo que estaba sucediendo. La casa era un laberinto de pasillos estrechos y escaleras ocultas, sus paredes forradas con desvanecio fondo de pantalla y polvorientos retratos de personas que murieron hace mucho tiempo. Se sentía vivo, como si se me estaban mirando, esperando. Una tarde, mientras que la búsqueda en el sótano, me encontré con la primera pista. Detrás de una pila de cajas viejas era una puerta que yo no había notado antes. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que un niño se ajuste a través de, y su madera fue deformado con la edad. Cuando lo abrí me encontré con un sótano de poca altura, el aire dentro del frío y de la humedad. Y grabados en las paredes, en torpe, infantil escrito, eran los nombres.
Henry, Emma, Sophie. Los nombres de los aranazos en la profundidad de la madera, sus bordes astillados. Mi estómago se revolvía como corrí mis dedos sobre ellos, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí. Esa noche la risa se volvió más fuerte esta vez. Se hizo eco a través de las paredes, acompañado por susurros. Yo no pude hacer. Apreté mi oído a la pared, mi corazón late con fuerza y oyo el débil de la pelea de huellas pequeño, rápido, moviéndose más allá de solo el yeso. Yo no pude dormir. Al día siguiente, le dije a mis padres otra vez, rogando a creer en mí. Mi madre frunció el seno, la preocupación de parpadeo a través de su rostro, pero mi padre saludó a ella. «Tienes una imaginación activa», dijo, «nada que temer». Pero yo tenía miedo. Esa noche, el murmullo volvió a voces. «Ven a jugar», dicen ellos, roscado a través de las paredes. «No tengas miedo. Te mostramos los secretos». Me agarro mi manta, las lágrimas corrían por mi cara como las voces creció más fuerte, más insistente. La risa se oyó de nuevo, estridente y maníacos, y luego la pared de enfrente de mi cama se empezó a mover. Se salían de sus órbitas hacia el exterior, el papel tapiz de la división como algo presionado contra ella desde el otro lado. Pequeñas manos, sus dedos pálidos y delgados, empujado a través de las grietas, seguido por una cara redonda y hueca de ojos, de su boca, se acurrucaba en una demasiado amplia sonrisa. Jugar con nosotros, susurro, su voz roscado a través del aire como el humo. Me grito, luchando fuera de la cama y corriendo a mi habitación de los padres. No me creyeron, por supuesto, pero mi terror era suficiente para convencerlos de verificación de las paredes. Al día siguiente, llamaron a un contratista que empezó a pelar el yeso en mi habitación. Lo que encontraron fue peor que me podría haber imaginado. Detrás de las paredes eran de pequeñas cavidades, como diminutas habitaciones, sus superficies cubiertas de dibujos crudo, infantil dibujos de personas, animales y de la propia casa. Y en cada cavidad encontraron juguetes, viejas y carcomidas, junto con trozos de tela que podría haber sido una vez la ropa. Pero no tiene hijos. El contratista se negó a continuar, su rostro pálido como empacó sus herramientas. Mis padres trataron de explicarse, pero el peso del descubrimiento se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. Esa noche, las risas no vienen, pero el silencio era peor. Nos mudamos a cabo una semana después de salir de la casa de Atras. Mis padres nunca hablaron de ella de nuevo, pero no puedo olvidar. A veces, cuando estoy solo en la noche, oigo el leve sonido de la risa roscado a través de las paredes y me pregunto, ¿no nos dejan detrás de ellos? ¿Oh? ¿Me siguen? Los malditos de la Watchtower. La Watchtower en Black Rock, Escocia, estaba de pie en la cima de un irregular acantilado, su silueta afilada contra el cielo tormentoso. Los lugareños dijeron que había sido construido hace siglos por un solitario caballero que estaba obsesionado con la idea de ver sobre el mar. Él creía que el océano estaba vivo, sus ondas portadoras de mensajes que solo él podía entender. Cuando él desapareció sin dejar rastro, la torre cayó en mal estado, su leyenda crece más oscuro con cada año que pasa. Yo no estaba allí para las leyendas, yo estaba allí para la vista. Como fotógrafo, he buscado en lugares remotos, alejados de la modernidad. Black Rock prometido acantilados, el rugido de las olas y una sensación de aislamiento que ninguna ciudad puede replicar. Cuando vi por primera vez la atalaya, el aumento de los Stark y solitario contra el cielo gris, supe que había encontrado algo especial. Los lugareños me habían advertido en contra de ir cerca de él. La torre está maldito, un viejo pescador me dijo, su voz baja y grave. Se necesitan más de lo que da. Pero yo era terco con ganas de explorar. En una fría y ventosa tarde me puse a la torre, mi cámara colgada por encima de mi hombro. La subida era empinada, el viento morder, pero yo estaba eufórico como he llegado a la cumbre. La torre se alzaba ante mí, sus piedras erosionadas y agrietadas, su puerta de hierro oxidado se cierran. En un círculo que a tomar fotos de sus bordes irregulares, la forma en que el mar se estrelló contra las rocas,
Las nubes se remolinan arriba. El aire se sentía pesado, cargado, como si la tormenta que se avecina en la distancia ya había alcanzado el acantilado. Y entonces la vi una tenue luz que parpadea en una de las estrechas ventanas. Me paralicé, mi corazón latiendo con fuerza. Los lugareños habían jurado la torre fue abandonado, en su interior desde hace mucho desnudo por el tiempo y el clima. Pero la luz era inconfundible, su brillo constante y acogedor. La curiosidad tiró de mí y me acerqué a la puerta, mi mano apoyada en el frío, oxidados de hierro. Se le dio forma con un gruñido, las bisagras gritando como la puerta se giró hacia el interior. El aire en el interior era más frío que el viento afuera, llevando el tenue olor de la sal y la decadencia. El interior estaba oscuro, pero a medida que mis ojos se ajustaban, vi una escalera de caracol debobinado hacia arriba, sus piedras resbaladizas con musgo. La luz provenía de arriba, débil y vacilante, con la proyección de sombras que bailaban en las paredes. Dudé. Mi instinto me grita a la vuelta, pero la atracción de lo desconocido era más fuerte. Me subí. Y cada paso se hizo eco, el sonido tragado por el silencio opresivo. El ambiente se volvió más frío mayor que fui, y la luz se hizo más brillante, más nítida, hasta que se llenó el estrecho hueco de la escalera. Cuando alcancé la cima, me encontré en una pequeña sala circular. Y allí, en el centro, era la luz de la linterna. Era viejo, su metal deslustrado, de cristal agrietado, pero su luz se quema brillante y estable. La llama en el interior no parpadeó, su brillo antinatural y casi viva. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de esculturas de símbolos y frases grabadas profundamente en la piedra, sus significados perdidos en el tiempo. Como me acerco a la luz de la linterna, me sentía un extraño tirón, como si la luz estuviera llamando a mí. El aire tarareaba con una baja vibración, roscado a través de mi pecho, de mi mente. Levanté mi cámara para capturar la escena, pero cuando miré a través del visor, vi algo que no estaba allí antes. Una figura, de pie en la esquina, alto y flaco, su rostro oscurecido por la sombra. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la luz de la linterna de la luz, y su presencia era sofocante. Me bajó la cámara, pero la cifra se había ido. El zumbido se hizo mayor, el aire vibra con una energía que hizo que mi pecho el dolor. Me di vuelta para irme, pero la escalera había desaparecido. Las paredes se extendían interminablemente, la sala de deformación alrededor de mí. La luz de la linterna creció más brillante, cegadora, y el zumbido se convirtió en un rugido. Y luego, el silencio. Me desperté en la base de la torre, las olas chocando contra las rocas de abajo. Mi cámara se había ido, mi memoria de la torre fragmentada y confusa. Pero algo había cambiado. Mi mente se sentía pesado, cargado de recuerdos que no eran de mi propia, visiones de las tormentas, de los buques de guiones contra las rocas, de figuras de pie en la luz de la linterna de resplandor. La Watchtower no solo de la Guardia del Mar. Era una puerta, un vínculo entre los vivos y a los perdidos, y la luz de la linterna era su corazón. La luz no era solo un faro, era un señuelo. Y ahora es parte de mí. A veces, cuando cierro los ojos, veo la torre, su luz que parpadea en la distancia, y sé que algún día la extracción será demasiado fuerte para resistir. La torre se me devuelva la llamada, y la próxima vez yo no podría salir. La encantada acuario. El acuario de Sydney fue una maravilla de la ingeniería, un extenso laberinto de túneles de vidrio, tanques, exposiciones, mostrando las maravillas del océano. Yo siempre había querido visitar como un niño, fascinado por la luz etérea de las medusas, el agraciado de barrido de rayos y el silencio, depredadores de la elegancia de los tiburones. Cuando me ofrecieron una pasantía allí durante mis estudios de biología marina, se sentía como un sueño hecho realidad. Pero los sueños tienen una manera de convertir en pesadillas. Los rumores comenzaron poco después de que comenzó. Susurro entre el personal de extraños sucesos ocurridos durante el turno de la noche, inexplicables sonidos, sombras en movimiento donde no deberían estar, y las criaturas se comportan en formas que ningún biólogo marino podría explicar.
La mayoría de mis colegas despedidos como la Superstition, el producto de largas noches y una imaginación desbordante. Yo no estaba tan seguro. Comenzó inocentemente un destello de movimiento en la esquina de mi ojo, un sonido débil como distante susurro roscado a través del agua. Al principio pensé que era solo el zumbido del sistema de filtración, el juego de la luz en el vidrio. Pero como las semanas pasaron, la sensación se hizo más fuerte, más persistente. Una noche me ofrecí a quedarse hasta tarde, decidido a demostrar a mí mismo que no había nada a los rumores. El acuario estaba extrañamente tranquila después de las horas, los únicos sonidos que el suave gorgoteo de agua y el ocasional crujido de la construcción de la sedimentación. Los tanques brillaban débilmente en la penumbra, a sus habitantes a la deriva perezosamente a través de sus mundos submarinos. Al principio, todo parecía normal. Caminé a través de las exposiciones, la comprobación de los animales, maravillándose de la quietud del lugar. Pero como he llegado a la profundidad del mar tanque, el más grande y el más oscuro en el acuario, me sentí una presencia. El aire parecía más pesado aquí, el agua más allá del cristal más oscuro de lo que debería haber sido. Miro hacia el tanque, mi aliento empanamiento del cristal. Era enorme de estiramiento más allá de los confines de la construcción, sus profundidades tragar la luz. Las formas se movió en las sombras, demasiado grande y demasiado rápido para ser cualquiera de las criaturas que albergaba. Entonces, los murmullos comenzaron. Débil al principio, como el susurro de las hojas que creció más fuerte, roscado a través del silencio, haciendo eco en el cristal. Apreté mi oído más de cerca, tratando de hacer sentido de ellos, pero las palabras eran incomprensibles, una mezcla de sonidos que envió escalofríos por mi columna vertebral. Y entonces lo vi. Una figura, apenas visible en las turbias profundidades. No era un pez o cualquier otro animal marino, me reconoció. Era humanoide, su cuerpo largo y sinuoso, sus extremidades demasiado delgada, sus movimientos demasiado líquido. Se cernía cerca del vidrio, su cara indistinto, sus ojos brillando tenuemente con una luz artificial. Me encontré de vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. La figura no se movió, su mirada fija en mí. Por un momento pensé que podría ser un reflejo, pero el brillo de sus ojos se mantuvieron incluso cuando me di la vuelta. El murmullo creció más fuerte, llenando la habitación. Su tono cambió de rogar al mando. Yo no podía entender las palabras, pero su intención era clara, se acercan más. Quería correr, pero mis pies se sentían atados a la tierra. La figura extendió la mano, su mano o de lo que pasó una mano presionando contra el vidrio. El agua a su alrededor se oían, la superficie de distorsión, como si estuviera tratando de cruzar en mi mundo. Las luces parpadeaban y por un momento, todo el acuario sumido en la oscuridad. Cuando se volvieron a encender, la figura había desaparecido. Dejé el acuario de esa noche, mis nervios desgastados, mi mente de carreras. Me dije a mí mismo que había sido un truco de la luz, una sombra de algo inofensivo, pero yo sabía mejor. Durante las próximas semanas, las cosas se intensificó. Los tanques que habían sido asegurar la noche antes de que se encontraron abierta, su contenido alterado. El personal informó ver las formas de moverse en el agua después de horas, más grande de lo que debería haber estado allí. Y los susurros ellos me persiguieron a mí, incluso en casa, roscado a través del zumbido del acondicionador de aire, la precipitación de agua en el fregadero. Una noche me desperté para encontrar mi apartamento inundado con agua de mar. El suelo estaba empapado, el olor de la sal y la decadencia pesados en el aire. Mis ventanas se cerraron, mis tubos intactos, y en el espejo de mi cuarto de baño, escrito en la condensación, fue una sola palabra: ven. Yo nunca fui de nuevo al acuario. Yo salga de mi pasantia y se traslado hacia el interior, lejos de la costa, lejos del agua. Pero no me ha dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros, débil e insistente me llama de nuevo. El océano no se olvida, y tampoco las cosas que habitan dentro de ella. La carretera de los condenados. La ruta 77, en el corazón de Texas,
Era un desolado tramo de la carretera, cortando a través de interminables kilómetros de tierra estéril y espesos árboles. Los lugareños la llamaban la carretera de los condenados, un nombre susurro con malestar y un tinte de miedo. Los conductores, hablo de coches encontrados abandonados con sus motores siguen funcionando, los dueños de nada. Otros afirmaron haber visto figuras en la sombra de pie al lado de la carretera, sus formas de disolución en la niebla cuando se acercó. Yo no creía en las historias. Al menos no hasta que me encontré conduciendo por la Ruta 77 uno de los fines de octubre por la noche. El aire estaba fresco y todavía el cielo de una tinta de lona negra salpicada de estrellas. Me dirigí a casa de un viaje de campamento de fin de semana, mi coche cargado con el equipo, mi cuerpo pesado con el agotamiento. La carretera se extendía sin cesar delante de mí, su asfalto brillando débilmente en la luz de la luna. La radio hacía tiempo que había perdido su señal y me dejó solo con el ruido de mi motor y el rítmico crujido de los neumáticos contra la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de la primera señal de problemas. El aire a mi alrededor parecía cambiar cada vez más frío, más pesado. Los faros, generalmente brillante y nítida, parecía tenue, sus vigas tragado por la oscuridad. A mi panel de reloj parpadeaba los números de deformación y el desplazamiento antes de la congelación a las 12:01. Luego vi la figura. Al principio era solo una silueta en el borde de mi vigas de alta, un hombre alto, delgado, forma inmóvil por el lado de la carretera. Yo disminuí instintivamente, mi pie se cierne sobre el freno, mi corazón latiendo con fuerza. A medida que me acercaba, los detalles que entro en el foco. Era un hombre, o al menos lo parecía. Sus ropas estaban hechas jirones y a la antigua usanza, con su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros huecos que parecían beber en la luz. Él levantó una mano, un lento, deliberado gesto que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me desvió para evitar que él, mis neumáticos derrapando ligeramente como yo acelerado, dejando detrás de él en la oscuridad. Mi pulso retumbó en mis oídos, mi respiración en los profundos jadeos. He mirado en el espejo retrovisor, esperando ver a él retroceder en la distancia. En lugar de eso, él estaba más cerca. Él se paró en medio de la carretera, su forma increíblemente grande, su hueco ojos fijos en mí. Cherré el pedal del acelerador, el motor rugiendo como mi coche aceleró hacia adelante, el oscuro paisaje difuminado alrededor de mí. Y, a continuación, los faros de corte. El pánico surgió a través de mí como yo a tientas con los controles, la oscuridad presionando en todos los lados. El coche freno se detenía y, finalmente, llegó a una parada. Me senté allí, agarrando el volante, mi pecho agitado, el silencio que me rodea es ensordecedor. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través de la quietud. «Porque te fuiste. Que te fuiste». La voz venía de detrás de mí. Me volví lentamente, el temor de la agrupación en mi estómago, y lo vi. Él estaba sentado en el asiento de atrás, sus ojos huecos brillando débilmente, su rostro se torció en una rígida, antinatural sonrisa. «Usted no puede salir de la autopista», el respe, su voz haciendo eco en el pequeño espacio. «No hasta que se toma lo que se le debe». Yo revueltos del coche, mis piernas temblando, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La carretera se extendía infinitamente en ambas direcciones, vacía y silenciosa. El paisaje circundante tragado por las sombras. Mi coche sentó inmóvil, sus faros todavía oscuro, el hombre ha ido. O eso pensaba yo. Cuando me volví de nuevo hacia la carretera, él estaba allí, de pie a unos metros de distancia. Pero él no estaba solo. Figuras en la sombra emergió de la oscuridad, sus formas de parpadeo como morir llamas, sus ojos brillando con la misma luz tenue. Me rodearon, su presencia asfixiante, su susurro roscado a través del aire. «Usted pertenece a la autovía ahora», dijo, sus voces superpuestas, un coro de la desesperación. Me encontré. El asfalto se extendían debajo de mis pies, infinito e inmutable, las figuras siguiéndole de cerca. No importa lo lejos que me encontre, el camino sigue siendo la misma, las estrellas en el cielo congelado en el lugar,
el aire pesado con el olor del humo y de las caries. No sé cuánto tiempo me funcionó, pero con el tiempo las cifras se detuvo. Los susurros se desvaneció, el aire aligerado, y me encontré de pie en mi coche, el motor ronroneando suavemente, los faros iluminando el camino por delante. Conduje sin parar, el miedo de roer en mí con cada milla. Cuando finalmente llegué al borde de la ruta 77, de la salida del sol vana el paisaje en luz cálida, me detuvo y lloro. No he tomado ese camino desde entonces, pero a veces, tarde en la noche, yo sueno con ella el interminable camino, el hueco de los ojos de las figuras, la voz susurrante que pertenecen a la carretera ahora. Y me pregunto si alguna vez realmente de izquierda. El jardín de la bruja. Osto. La aldea en las zonas rurales de Rumania fue tranquilo, sus calles llenas de adoquines y sus edificios desgastada por el tiempo. Yo había llegado como parte de un proyecto de fotografía, la captura de la belleza virgen del viejo mundo de Europa. Era un lugar lleno de historia y folclore, el tipo de lugar donde las historias de brujas y maldiciones fueron transmitidas como reliquias. La primera vez que escuché sobre el jardín de mi anfitrión, una mujer anciana llamada Elena, que habló en una mezcla de rumano e inglés roto. Ella me advirtió en voz baja, sus arrugadas manos temblorosas como ella señaló hacia el borde del bosque. «Manténgase alejado del jardín», dijo. La bruja maldijo. «¿Las flores no son para usted?» Sonaba como un cuento de hadas, uno destinado a mantener a los niños de vagar demasiado lejos. Asentí con la cabeza cortemente, pero la curiosidad me atormentaban. Un maldito jardín. Flores dijo que para ser antinatural, sonaba como el tema perfecto para mis fotos. A la mañana siguiente, agarré mi cámara y seguido Elena vagas indicaciones para el bosque. Los árboles se pusieron en pie y se cierran con sus ramas entrelazadas para formar un dosel que bloqueen gran parte de la luz. El aire era frío y húmedo, el olor de la tierra y el musgo de llenado mis pulmones. Caminé porque se sentía como horas el bosque más oscuro y silencioso con cada paso. Justo cuando empezaba a pensar que estaba perdido, yo la vi, una verja de hierro, sus bares trenzado con la edad, parcialmente oculto por la maleza de la hiedra. Más allá de la puerta estaba el jardín. Se fue impresionante. Flores de todos los colores imaginables floreció en el salvaje profusión, sus pétalos brillantes como si recubiertos de rocio, aunque el aire estaba seco. La hierba estaba increíblemente verde, el tipo de vibrante tono que no parecía real. Las mariposas y las abejas revoloteaban entre las flores, sus movimientos lentos y deliberados, como si encantado. Entre por la puerta, mi cámara, haga clic en cómo me capturo la belleza surrealista que me rodea. El aire estaba cargado con el olor de las flores, dulce y embriagador, casi vertiginoso. Como yo vagaba más profundo en el jardín, me di cuenta de algo extraño. Las flores parecían moverse. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba quieto. Los pétalos se estremeció, sus movimientos sutiles, pero deliberada, como si llegara hacia mí. Una flor, un carmesí profundo de la rosa con el negro de la punta de los pétalos llamó mi atención. Su belleza era de otro mundo, de su forma perfecta. Me agachaba para tomar una mirada más cercana, mis dedos el cepillado de su superficie aterciopelada. En el momento en que me tocó, el jardín cambiado. Los colores vivos atenuados, el aire cada vez más frío. Las flores que me había parecido tan hermoso, ahora parecían antinatural. Sus pétalos se encrespan hacia adentro, sus talos torcen como nudosos dedos. El dulce olor se volvió agria, el aire espeso con el metal de la espiga de la sangre. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través del silencio. No debería haber tocado a ellos. Me dio la vuelta, mi corazón late con fuerza, pero el jardín estaba vacío. La voz llegó de nuevo, más cerca esta vez, áspero y quebrado. Son míos. Las flores comenzaron a moverse en serio ahora, sus tallos llegaron hacia mí como zarcillos, sus pétalos temblando con antinatural de la vida. Tropecé de nuevo, la rosa todavía apretada en mi mano, sus espinas mordiendo mi piel. La puerta se cerró de golpe. El pánico surgió a través de mí, como he tratado de encontrar otro camino.
pero el jardín se transformó en un laberinto, los caminos sinuosos y cambiantes, las flores decierren. Las sombras se movían entre las flores, sus formas de parpadeo como el humo. La voz se hizo mayor, la superposición de los susurros que se hizo eco en mi mente. Irse, se mando, a pesar de que el propio jardín parece decidido a mantenerme. Corrí mi respiración que entra en yadeos desiguales, las sombras y las flores de cierre en torno a mí. Justo cuando pensé que estaba atrapado, me encontré en un claro. En el centro se encontraba un altar de piedra resistido y agrietada, su superficie cubierta de símbolos que yo no podía entender. La rosa en mi mano brillaba débilmente, su luz palpitante como un corazón. Los rumores se intensificaron, su tono cambió a algo desesperado, suplicando. Dude, luego se coloca la rosa en el altar. El aire tembló. Las flores se congeló, sus movimientos cesar, las sombras en retirada en la tierra. La puerta crujió abierto, el camino más allá de manifiesto una vez más. No me detuve a la pregunta de mi suerte. Corrí el bosque de tragar a mí como yo a la izquierda el jardín de atrás. Cuando regresé a la aldea, Elena me estaba esperando, su rostro pálido, el temblor de sus manos. «¿Te ha tocado de las flores?», dijo ella, más una afirmación que una pregunta. Asentí con la cabeza, mi voz me fallaba. «¿Que vamos a ir esta vez?», dijo ella, su tono pesado con la advertencia. «Pero usted llevar su marca ahora. Se le devolverá la llamada». Ella estaba en lo correcto. El jardín no me ha dejado. En mis sueños veo sus torsos en caminos de sus antinatural flores. A veces me despierto con el olor de las flores en mi nariz y los débiles de la picadura de espinas en las palmas de mis manos. El jardín que no solo estaba maldito, estaba vivo. Y sigo esperando por mí. La maldición del collar de esmeraldas. Mi nombre es Lily Carter, y si yo hubiera sabido el precio de heredar ese collar de esmeraldas, habría dejado enterrado en el panteón familiar. Pero cuando mi abuela falleció, ella me dejó que la pieza delicada, enclavado en una oscura caja de terciopelo, un pedazo de la historia de la familia nadie quería hablar. El collar hermoso, un antiguo, conjunto con un profundo verde esmeralda que brillaban como una llama en la luz. Yo no creo en las maldiciones, no hasta que fue demasiado tarde, y para entonces yo ya estaba atrapado. Todo comenzó en una tarde calurosa de verano en Charleston, Carolina del Sur, cuando me encontró el collar de mi abuela pertenencias. Mi madre me había advertido acerca de esto. Me dijo que era nada más que problemas, que cada mujer en nuestra familia que llevaba había sufrido la desgracia. Pero yo siempre pensé que se trataba de un cuento de viejas para añadir misterio a un ordinario de la herencia. Yo le puse el collar alrededor de mi cuello, la esmeralda frío contra mi piel, y sintió una extraña, casi eléctrico sensación de correr a través de mí. Lo ignoré pensando que era solo la emoción, pero a partir de ese momento mi vida comenzó a desmoronarse. El primer incidente se produjo solo días después de que yo había empezado a usar el collar. Yo estaba conduciendo de vuelta al trabajo cuando mi coche se salió de la carretera. Apenas falta un camión que se aproxima. Se me escapó con heridas leves, pero me chocó. Yo nunca había perdido el control al igual que antes, y cuando me senté en el lado de la carretera, atrapar mi aliento, sentí la esmeralda presionando contra mi pecho, más pesado de lo que debería haber sido, casi como si se tratara de un peso que no podía soportar. Yo debería haber tomado, pero me convencí de que era solo una coincidencia. Yo no creo en maldiciones, después de todo. Pero conforme pasaron los días, las cosas solo empeoraron. Una semana después del accidente, me empezó a enfermar nada serio al principio, solo una fiebre, escalofríos, sueños extraños que me dejó exhausto y agotado. Pero los sueños creció más oscuro, más viva, llena de sombras y voces susurrando palabras que yo no podía entender. En cada sueño vi a una mujer, su rostro pálido y retorcido en el dolor, sus ojos fijos en la esmeralda alrededor de mi cuello. Traté de ignorarlo, pero cada mañana me despertaba más agotado, como si el collar fue minando mi fuerza. Mis amigos notaron el cambio en mí, la forma en que creció delgado y cansado, mi piel pálida, mis ojos la sombra, y lo peor era que no podía tomar el collar. Cada vez que he intentado, mis dedos se congelaron, mi mano negarse a levantar el cierre. Desesperado por respuestas, me puse a investigar sobre la historia del collar. Me enteré de que se había pertenecido a mi tataratatarabuela,
una mujer llamada Annabelle Livingston. De acuerdo a la tradición de la familia, Annabelle había sido un rico miembro de la alta sociedad, una mujer que lo había cautivado Charleston Sociedad con su belleza y el ingenio. Pero después de su matrimonio, algo cambió. Ella se retiró de la sociedad, se obsesionó con el collar, que lo lleva de día y de noche, hasta que una noche, ella fue encontrada muerta en su dormitorio, la esmeralda todavía alrededor de su cuello. La causa de su muerte no fue determinada. Algunos dijeron que era una enfermedad, otro susurro era la angustia. Pero de rumores, historias de cómo cada mujer de la familia que llevaba el collar que había sufrido la desgracia de la enfermedad, los accidentes, incluso la locura. Y ahora, entendí por qué mi madre me había advertido. Determinado para librarme de la maldición, me acerqué a un anticuario especializado en herencias de la familia. Él escuchó mi historia con una grave expresión, asintiendo con la cabeza como he descrito los extraños sucesos que me había atormentado desde que me gustaría poner en el collar. «Este no es ordinaria de la pieza», dijo, su voz baja y estable. «Los objetos malditos son a menudo obligados por las emociones fuertes, el dolor, la traición, la ira. Si su tatara-tatara-abuela llevaba este cuando ella murió, su espíritu puede ser atado a ella, su dolor incrustado en la joya en sí mismo. Sugiere una manera de romper la maldición. Yo tendría que entender la razón detrás de Annabelle's sufrimiento, para averiguar por qué su espíritu se demoró. Solo entonces podía espero libre de ella y yo sé del collar de la bodega». La noche siguiente, regresé a casa de mi abuela y cavado a través de sus revistas y documentos de la familia, desesperada por cualquier pista. Y luego me enteré de que una carta, escrita en Annabelle escritura a mano, oculto en un viejo libro forrado en cuero. En la carta, Annabelle habló de su matrimonio, de como su marido, un hombre llamado Charles Livingston, había sido cruel y infiel. Ella describió cómo había traicionado a ella, llevado a la desesperación, y cómo, en su momento más oscuro, ella había hecho un pacto. Ella había insistido cola para protegerla, para obligar a su marido a ella para siempre, así que él nunca podría escapar del dolor que había causado a ella. Pero el pacto se había torcido, atrapando su espíritu dentro de la esmeralda, la unión con la gema incluso en la muerte. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, como he leído sus palabras. Su dolor y la ira se derrama de las páginas, haciendo eco a través de los siglos. Ella había maldecido a sí misma tanto como a su marido, la vinculación de su espíritu para el collar, dejándola incapaz de encontrar la paz. Con la verdad en la mano, yo sabía lo que tenía que hacer. Volví a los anticuarios y juntos hemos planeado un ritual de liberación de Annabelle espíritu. Nos reunimos en una pequeña habitación en la parte trasera de su tienda, el aire pesado con el olor de la quema de salvia. Me puse el collar una última vez, sintiendo el frío de peso alrededor de mi cuello, la esmeralda brillando en la tenue luz de la stern. Como me recito las palabras del ritual, sentí un extraño calor extendió a través de mí, una sensación de alivio, como si el espíritu de Annabelle fue finalmente en paz. La esmeralda parecía con el pulso de luz, y por un breve momento, la vi una sombría figura de pie junto a mí, su rostro llano retorcidos por el dolor, pero sereno, sus ojos se llenaron de gratitud. Y entonces, ella se había ido. El collar cayó a mi cuello, el broche de apertura en su propio, y sentí una inmensa sensación de libertad, como si un peso se había levantado de mi alma. La maldición se había roto. El collar, una vez que un símbolo del dolor y la traición, ahora era nada más que una hermosa pieza de joyería, una reliquia de un pasado doloroso. He enterrado el collar de la noche en lo profundo de la tierra cerca de la parcela familiar, dejando a donde pertenecía, lejos de aquellos a los que pudiera hacerle daño. Todavía me siento de Annabelle presencia a veces, un susurro suave en la parte de atrás de mi mente, un recuerdo de la maldición que había obligado a los dos. Pero ahora, ella está en paz, su espíritu libre de la esmeralda de la bodega. Y como para mí, he aprendido a ser cauteloso con el pasado, a respetar el peso de la historia de la familia y recordar que algunas de las reliquias que es mejor dejar intacta. The Haunting of Devil's Peak. Mi nombre es Ben Carter, y si hubiera escuchado a la gente del lugar, yo no estaría aquí, haciendo un recuento de lo que sucedió en Devil's Peak. La advertencia fue clara. La montana era un maldito, un lugar donde los escaladores perdido su camino, enganados por los espíritus que encantada de sus laderas. Pero yo no creo en maldiciones y ni mis amigos.
Estábamos escaladores experimentados, quienes buscan emociones que había frente a algunos de los picos más difíciles en el mundo. Devil's Peak era otro desafío, o eso creíamos. Llegamos en Colorado en una fresca mañana de octubre, el aire delgado y frío como hemos establecido un campamento en la base de la montaña. La cumbre de Devil's Peak se alzaba por encima de nosotros, envuelta en niebla, sus acantilados de corte en el cielo como los dientes de algunos de los antiguos Besía. Los locales intentaron advertirnos historias de escaladores que habían desaparecido, de figuras fantasmales visto vagar por los senderos en la noche, de susurros que se hizo eco a través de los árboles, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para aventurarse demasiado cerca. La gente irá a esa montaña y no volver, un viejo nos había dicho en una estación de gas. No es un lugar para los vivos. Nos reímos de él, confiamos en nuestras habilidades y desdenosos de las historias de fantasmas. Habíamos escuchado historias similares acerca de otras montañas y nunca tuvo problemas. Pero como comenzamos nuestra subida, una extraña sensación se apoderó de nosotros, una sensación de inquietud que yo no podía temblar. Las primeras horas de la subida fueron sin incidentes. El terreno era difícil, con pendientes empinadas y estrechas sendas que la herida alrededor de los acantilados y las rocas, pero estábamos acostumbrados a ello. El ambiente se volvió más fría a medida que subimos. El engrosamiento de la niebla se aferran a las rocas y a los árboles como un sudario. El mayor nos fuimos, el más tranquilo se convirtió. Los sonidos habituales de la selva desvaneciendo hasta que no había nada, pero el sonido de nuestra respiración y el crujido de la grava bajo nuestras botas. Como el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras a través de la montaña, hemos decidido hacer un campamento para la noche. Hemos encontrado un piso repisa con suficiente espacio para nuestras tiendas de campana, la niebla girando alrededor de nosotros como el humo. El silencio era opresivo, y la montaña se sentía como si estuviera mirando, esperando. Esa noche, cuando nos sentamos alrededor de un pequeño fuego, las historias de Devil's Peak volvió para vengarse de nosotros. Max, el más cercano a mi amigo y compañero de escalador, parecía especialmente en el borde. Sus ojos lanzaban hacia las sombras. ¿Sientes eso?, pregunto, su voz apenas por encima de un susurro. Es como no estamos solos. Yo se encogió de hombros, aunque no podía negar la extraña sensación que se había apoderado de nosotros. La niebla parecía más grueso, casi sofocante, y cada hora entonces pensé que vio formas de moverse a través de ella, las figuras que se desvanecen en el momento en que me miro directamente a ellos. Ven. La voz era suave, apenas audible, pero envió un escalofrío por mi columna vertebral. Miré a Max, esperando a reír, pero su rostro estaba pálido, sus ojos dilatados por el miedo. Antes de que pudiera contestar, el susurro llegó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo eco a través de la niebla. Ven, siga. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nada, solo sombras y niebla. Me dije a mí mismo que era solo el viento, que estábamos imaginando cosas, pero la voz persistió, creciendo más fuerte, más insistente, nos llama más profundamente en la montaña. A pesar de mi mejor juicio, sentí una extraña compulsión a seguir la voz, un tirón que era casi hipnótico. Me miró a Max y pude ver la misma mirada en sus ojos, una mezcla de miedo y fascinación. Contra toda razón, se levantó, agarro a nuestro equipo y comienzo a caminar, dejando a la seguridad de nuestro campamento detrás. La niebla se espesa a medida que se mueve, girando alrededor de nosotros como una cosa viva, oscureciendo el camino. La voz continua nos guía, con un suave melódico sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna a la vez. Nos topamos a través de la oscuridad, nuestras linternas apenas penetrar en la niebla, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El sendero nos siguiente había desaparecido, reemplazado por un laberinto de rocas y acantilados que todo parecía igual. La voz creció más fuerte, más urgente, haciendo eco a través de la niebla como una sirena llamada que nos lleva más profundamente en la montaña, lejos de cualquier sentido de la dirección. Entonces, por el rabillo de mi ojo, vi las figuras, apenas visible a través de la niebla, sus formas sumido en la oscuridad. Se movían en silencio, deslizándose sobre las rocas, con sus rostros ocultos, sus ojos fijos en nosotros con un frío, insensible mirada. Max tropezó con su linterna a oscilar.
y me acerqué a la constante de él, pero mi mano pasó a través de su brazo como si estuviera hecho de humo. Yo contuve el aliento, mover de un tirón de mi mano hacia atrás y lo miro con horror. «Max», susurré, mi voz temblando. Él se volvió hacia mí, su rostro pálido, sus ojos huecos, y por un momento pensé que él parecía diferente. Sus características parecía borrosa, distorsionada, como si estuviera perdiéndose en la niebla. Él abrió su boca para hablar, pero ningún sonido salió, solo un suave jadeo de la respiración que llenó el silencio. Y entonces él se había ido. Un momento en el que él estaba de pie junto a mí, y el siguiente había desaparecido, tragado por la niebla. Llamé a su nombre, mi voz haciendo eco a través de la oscuridad, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí. Como me tropecé a través de la niebla, mi linterna parpadeó. Las voces de crecimiento más fuerte, más insistente. «Ven, únete a nosotros». Las figuras aparecieron de nuevo, que me rodea, sus rostros retorcidos en la agonía, sus ojos vacíos. Llegaron, sus manos fría e insensible, sus voces en la fusión de un coro de la desesperación. «Usted no puede salir», cuchicheaban. «Nadie deja». Traté de correr, pero la niebla era espesa, sofocante, envolver alrededor de mí como un sudario. Las cifras que se mueven más cerca, sus rostros a centímetros de la mía, sus ojos se llenaron un vacío que me heló hasta los huesos. Podía sentir su desesperación, su enojo, su interminable deseo de escapar de la montana de agarre. Y luego, en la distancia, vi un débil resplandor, un parpadeo de la luz que atraviesa la oscuridad. Desesperado corrí hacia ella. Las voces se desvanece como me tropecé a través de la niebla, la luz creciendo más brillante, tirando de mí hacia fuera de la pesadilla. Me encontré de nuevo en nuestro campamento. El fuego sigue ardiendo, la niebla retroceso como el amanecer en la montana. Yo estaba sola, mi ropa húmeda por el sudor, mi corazón latía más rápido. He buscado por Max, en busca de cualquier signo de él, pero él se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Los locales buscaron, recorriendo la montana durante días, pero no encontraron nada. No hay rastro de él, ningún signo de a dónde había ido. Me dijeron que se había caído, que había perdido a su manera, pero yo sabía la verdad. Devil Speak había llevado con él, tal como le había dado tantos antes que él. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo verlo allí, de pie, su rostro pálido, sus ojos huecos, perdido para siempre en la niebla. Las voces todavía me persiguen, que me llamaba, que me señalaba a volver, a unirse a ellos en la oscuridad. Salí de Colorado, en el que prometió nunca más volver, pero sé que Devil Speak es de esperar, sus espíritus atados a la montana, atrapados en un ciclo sin fin de la desesperación. Y cada hora y entonces, les oigo llamando a mí, un susurro en el viento, un recordatorio de que nadie realmente hojas de Devil Speak. Los lugareños estaban en lo correcto. Algunos lugares son maldecidos, perseguidos por los espíritus de los que fueron desviados. Del Diablo y Pico. Es un lugar de entrar, pero nunca se puede dejar. El payaso de Carnaval Creek. Mi nombre es Tyler Mason, y si yo hubiera sabido lo que nos esperaba en el Carnaval Creek, yo nunca hubiera pisado un pie en ese lugar maldito. El antiguo parque de atracciones en las afueras de la ciudad había sido abandonada por décadas, su oxidado solas y el desmoronamiento de atracciones abandonado en silencio. Pero como los adolescentes, la emoción de escondidas en lugares prohibidos era irresistible. Habíamos oído hablar de las historias, por supuesto los cuentos del payaso de Carnaval Creek, una siniestra figura que se albergaba en el jardín, atraer a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su juego mortal. Pensamos que era solo un cuento destinado a mantener a los niños lejos. Nos equivocamos. Era una cálida noche de verano cuando mis amigos y yo decidimos ir. Hay 6 de nosotros, de mí, de mi mejor amigo de Chris, su novia Jenna, su prima Raquel, y otros 2 de nuestros amigos, Marcos y Lily. El plan era simple: tomar algunas fotos y demostrar a todo el mundo en la escuela que no teníamos miedo de algunas viejas historias de fantasmas. Carnaval Creek era aún más inquietante de cerca. Las oxidadas puertas se cernían sobre nosotros, su pintura descascarada, las palabras «Bienvenido al Carnaval Creek» apenas visible bajo anos de mugre. Más allá de la puerta, se podía ver las sombras de la Rueda de la Fortuna y el Tilt-A-Whirl,
sus contornos apenas discernible en la tenue luz de la luna. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, decidido a mantenerme fresco. Subimos por la puerta, el aterrizaje en la hierba que crece en el otro lado. El parque estaba en silencio, el aire espeso con olor a moho y a la corrosión. A medida que se mueve más profundo, las sombras parecían cerrar en alrededor de nosotros, las olas que se avecina como esqueletos en la oscuridad. Cada crujido y gemido envió una sacudida a través de nosotros, pero seguimos yendo, riendo nerviosamente, tratando de sacudirse la tensión. Entonces, lo vio el payaso. Él estaba de pie por el viejo carrusel, su figura apenas visible en las sombras. Al principio, pensamos que era solo una estatua, un olvidado remanente del parque del pasado, su cara pintada en una retorcida sonrisa, su ropa desgastada o rota. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que él nos estaba mirando, sus ojos brillando con un resfriado, una luz artificial. ¿Es que él es real?, Rachel susurró, su voz temblando. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente a la figura, seguro de si era real o algunos enfermos broma configurado para asustarnos. Luego, con paso lento, deliberado movimientos, el payaso levantó su mano, saludando a nosotros con una sonrisa burlona. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y sentí que mi estómago gota. «Vamos a salir de aquí», susurró Jenna, agarrando el brazo de Chris. Pero antes de que pudiera moverse, el payaso habló, su voz baja y ronca susurro que parece hacer eco a través del parque. Bienvenido al Carnaval Creek», dijo, su sonrisa cada vez mayor. «¿Quién está listo para jugar?». Sin advertencia, el carrusel de luces parpadeaba, echando un misterioso resplandor en el payaso de la cara. Él levantó su mano, y el carrusel comenzó a girar, su inquietante voz clave de la música llenando el aire de la noche. Nos miró, horrorizado, como los caballos se mueven hacia arriba y hacia abajo, sus ojos en blanco y ciegos, como si ellos también fueron atrapados en esta pesadilla. El payaso se rió entre dientes, en un profundo y gutural que envió escalofríos por mi columna vertebral. «Oh, no te vayas», dijo, su voz goteando con fingida dulzura. «El juego acaba de empezar». Y entonces él desapareció. Un momento en el que él estaba allí, la siguiente que se había ido, su risa haciendo eco a través del parque, el carrusel de hilado más rápido, las luces parpadeantes salvajemente, con la proyección de sombras que parecían estirar y girar, formando grotescas formas en el suelo. Nos atornilladas, corriendo de nuevo hacia la puerta, pero los caminos parecían cambio y cambio que nos rodea, que nos lleva más profundamente en el parque en lugar de hacia afuera. Cada vez nos trajo cara a cara con el otro trenzado reliquia, un oxidado Montana rusa, una fractura de abajo del parachoques del coche, una casa de la risa con destrozado espejos que reflejan nuestra aterrorizada se enfrenta de nuevo a nosotros. «El nos», susurró Lily, su rostro pálido. Nos corría más rápido. Nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, pero no importa lo rápido que iba. Las huellas creció más fuerte, más cerca, como si estuviera jugando con nosotros, haciéndonos creer que nos podía escapar. Doblamos una esquina y nos encontramos enfrente de la Casa de los Horrores, sus agrietados letreros de neón parpadeando encima de la entrada. Yo no quiero entrar en algo sobre la Casa de los Horrores, se sentía mal, como si estuviéramos caminando en una trampa. Pero los pasos se acercaban y no tuvimos ninguna opción. El interior era un laberinto de espejos, cristal deformado y retorcido, distorsionando nuestras reflexiones en grotescas formas. A medida que se mueve más en la Casa de los Horrores, sentía una creciente sensación de temor de los muros de cierre en torno a nosotros, los espejos que reflejan no solo nosotros, sino otra cosa. Sombras se movían en el cristal, figuras que no eran nuestras, sus rostros retorcidos por el terror, sus ojos suplicantes. «¿Ves eso?», Rachel susurró, su voz apenas audible. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las reflexiones no eran solo sombras, eran personas, las caras atrapado detrás de un vidrio que nos mira con ojos huecos. Y entonces, en uno de los espejos, yo lo vi el payaso, sonriendo a nosotros desde detrás del cristal, sus ojos oscuros y vacíos. No se puede ocultar el susurro, su voz haciendo eco a través de la Casa de los Horrores. El juego acaba de empezar. El pánico surgió a través de mí y nos topamos a través del laberinto,
buscando desesperadamente una salida. Pero cada espejo mostró el payaso, más cerca y más cerca, su rostro torsión en una horrible mueca cuando vio que nosotros luchamos. Finalmente, encontramos una puerta en la parte de atrás de la casa de la risa, y nos estalló fuera, jadeando en busca de aire, solo para encontrarnos en el corazón del parque, rodeado por el silencio, la amenaza de las olas. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero su risa se hizo eco a través del aire, burlándose de nosotros, para recordarnos que estábamos atrapados en su juego. Uno por uno mis amigos empezaron a desaparecer. Primero fue Mark. Él había corrido delante de nosotros pidiendo ayuda, pero al doblar la esquina, él se había ido. Todo lo que quedaba era su teléfono, tendido en el suelo, su pantalla rota, su rostro aterrorizado congelado en la última foto que él había tomado. Entonces Raquel, que juro que ella vio a la salida, justo por delante. Ella corrió hacia él, pero cuando llegamos, ella se había ido. Su voz sigue resonando en la distancia, llamando a nuestros nombres. Chris y Jenna fue el último en ir, desapareciendo junto a la sombra de la rueda de la fortuna. Oí sus gritos, vio su figura recortada contra el metal oxidado, pero cuando yo les llego, no había nada, solo el tenue sonido del carrusel. Sigue girando, sigue jugando su inquietante melodía. Ahora, estoy solo, vagando por el vacío caminos, buscando una manera de salir. Mis amigos voces resonando en mi mente, sus rostros inquietantes cada sombra. No sé cuánto tiempo he estado aquí, días, tal vez semanas. El tiempo no parece existir en este lugar, una retorcida reino donde el payaso reglas, atrapando a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su dominio. Puedo escucharlo ahora, sus pasos haciendo eco detrás de mí, su risa llena el aire. Yo sé que él está observando, esperando por mí para hacer el siguiente movimiento, sus ojos brillando con un color oscuro, retorcido alegría. ¿Listo para jugar?, le susurra a su voz un asco de ronronear. No sé si podré escapar de Carnaval Creek, o si voy a terminar como los otros, solo otra cara en los espejos, otro fantasma atrapado en el payaso del juego mortal. Pero ¿cómo puedo ejecutar? Su risa me sigue, un recordatorio de que yo soy ahora un peón en un juego sin fin. ¿Y el payaso? Él siempre mirando, a la espera de su próxima víctima, su próxima emoción, su siguiente jugador en el infinito, trenzado carnaval de las sombras y gritos. Porque en el Carnaval Creek nadie sale vivo. La casa que el tiempo olvidó. Mi nombre es Daniel Reid, y yo había oído los rumores acerca de la vieja mansión en el tiempo del fin, y da una casa que solo apareció en la noche de luna llena. Creció en una pequeña ciudad, las leyendas que se convierten en parte de la vida cotidiana, pero nunca pensé que gran parte de ellos. La gente dijo que era una casa fantasma, un lugar que aparecería bajo la luna de plata de la luz, y se desvanecen al amanecer. Se advirtió que cualquier persona que entró en la casa nunca fue la misma después de esto, si volvían a todos. Pero yo no lo creo, hasta la noche vi la casa para mí. Era un frío de octubre por la noche cuando mis amigos y yo decidimos investigar. Estábamos todos los estudiantes universitarios de estadios de vuelta de vacaciones, aburrido y en busca de una emoción. La luna llena solo había resucitado, echando un misterioso resplandor sobre la ciudad, y no pudimos resistirnos a la tentación de la leyenda. Así que, armados con linternas y la valentía que solo viene con la juventud, nos dirigimos hasta el momento de la final, con ganas de descubrir la verdad. Como nos acercamos al lugar donde estaba la casa, se supone que para comparecer, una extraña sensación se apoderó de nosotros. El ambiente se volvió más frío, más pesado, como si estuviéramos caminando en un lugar que no debería existir. Y luego, a través de los árboles, lo vimos, una gran mansión de su Windows oscuro, su exterior resistido, pero extrañamente intacta. Parecía que brillan en la luz de la luna, casi como un espejismo, pero estaba allí, sólido y real. Nos miraba con asombro, incapaz de creer a nuestros ojos. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras nos acercamos, nuestros pasos amortiguados en el sendero lleno de vegetación. La casa se alzaba sobre nosotros, silenciosa e imponente, su Windows reflejando la luz de la luna pálida. ¿Estamos realmente haciendo esto?, mi amiga Olivia susurró, su voz temblando. Vamos, es solo una vieja casa, le contesté, tratando de sonar segura. Además, quién sabe cuándo vamos a tener otra oportunidad.
Con eso me empujo a abrir la pesada, el crujir de la puerta, y entramos dentro. El aire era rancio, de espesor con el olor del polvo y de la edad, y el silencio era tan profundo que sentía como que había entrado en otro mundo. La casa era hermosa, un extraño, abandonado manera ornamentado, papel tapiz de la descamación de las paredes, elegante, pero desapareció de los muebles, una gran escalera que terminó en las sombras. A medida que se mueve a través de las habitaciones, algo que sentimos, apagado. Los relojes en las paredes marcada débilmente, pero ninguno de ellos mostró el mismo tiempo. Algunos se pusieron a mediodía, otros a la medianoche, y algunos no se movió, sus manos congeladas. Fue inquietante, pero hacia adelante, también intrigado a la vuelta. Entonces llegamos a la sala de estar, y es que cuando las cosas cambiaron. En el momento en que entramos en el interior, la habitación transformada. Un segundo, estaba oscuro y polvoriento, los muebles cubiertos de hojas. El siguiente, estaba vivo lámparas parpadeantes en la suave música de un gramofono en la esquina, el olor a perfume que permanece en el aire. Me volví hacia mis amigos, esperando que se vean tan sorprendida como yo me sentía, pero que se ha ido. Yo estaba solo en la habitación, pero todavía podía oír sus voces débilmente llamando mi nombre, haciéndose eco de algún lugar lejano. ¿Olivia? ¿Chris? ¿Cañuerme? Me grito presa del pánico a agarrar mi pecho. Pero no hubo respuesta. La música que se reproduce en suave e inquietante, y sentí una extraña compulsión a sentarse, dejar la habitación me tiren. Yo podía oír la risa, el sonido de los pasos, como si de una fiesta se fueron sucediendo fuera de la vista. Sombras se movían en la esquina de mi visión, figuras vestidas en ropa de otra época, los hombres de traje y las mujeres en vestidos de fiesta, riendo y bailando, sus rostros borrosa y confusa. Me obligué a pie, para romper el hechizo, y se asomó a la habitación, en un pasillo que parecía diferente. El fondo de pantalla era nuevo, vibrante, los pisos pulidos y brillantes, los candelabros encima de mi iluminado con una cálida luz dorada. Miré a mi alrededor desorientado, tratando de entender lo que había sucedido, pero no había ninguna explicación lógica. Me movía por el pasillo, el suave murmullo de voces que me guía, y me encontré en un comedor lleno de gente. Estaban sentados alrededor de una larga mesa, riendo, brindando con copas de cristal, vestidos con ropa que parecía que pertenecía en la década de 1920. Me congelaron en el umbral mirando a ellos, y a continuación, una de las figuras buscó y encontró mi mirada. «Ah, ahí estás, Daniel», él dijo, sonriendo cálidamente. «Hemos estado esperando». Mi corazón latía como me aparto, los rostros en la mesa de giro para mirar a mí, sus ojos oscuros y vacíos, sus expresiones congeladas en Twisted Sonri. Me encontré fuera de la sala, de nuevo en el pasillo, y traté de encontrar mi camino de regreso a la entrada, pero cada vez me llevo más en la casa, en habitaciones cambiado, tirando de mí más en diferentes momentos. En una habitación, yo estaba en la década de 1950, las paredes forradas con registros, un jukebox jugar un viejo rock and roll melodia. Vi a una joven pareja de baile, sus rostros en blanco, sus movimientos mecánicos, como si fueran títeres en las cadenas. En otra habitación, me encontré en la época victoriana, rodeado de mujeres en vestidos largos, sus ojos fríos, las manos de acercarse a mí, sus voces susurrando mi nombre. Cada vez que trataba de escapar, me encontré atrapada en otra época, en otro fragmento del pasado, la casa de la torsión, y a cambiar alrededor de mí como una cosa viva. Las paredes parecían respirar, los suelos que crujen bajo mis pies, como si la casa estuviera vivo, dibujo mi más profundamente en su web. Finalmente, me encontré de nuevo en la sala de estar donde todo había empezado, pero esta vez, la sala estaba vacía, en silencio, el aire espeso con el peso de los siglos. Yo podía sentir la presencia de algo que me observaba frío, insensible mirada que parecía perforar a través de mí. ¿Por qué estás aquí? Una voz susurró, haciendo eco a través de la habitación. Me volví, pero no había nadie allí, solo sombras y los débiles tic-tac de un reloj que parecía crecer más fuerte con cada segundo que pasaba. Yo solo quería ver la casa, tartamudeé, mi voz temblando. Las sombras se movieron convirtiendo en la figura de una mujer vestida con un destenido vestido, su cara pálida y demacrada, con los ojos vacíos. Ella se movió hacia mí, sus pasos en silencio, y me sentí un escalofrío que me cubría como ella extendió la mano,
su mano rozando mi mejilla. «El tiempo no le pertenece a usted», ella susurró. «Nos pertenece». La habitación comenzó a disolverse, las paredes de la decoración, los muebles desmoronamiento de polvo, y sentí que estaba tirado, cayendo a través de un vacío, a través de los fragmentos del pasado, atisbos de la vida vivida, y perdido dentro de las paredes de la casa. Cuando abrí los ojos, me encontraba de pie en el exterior. La casa se ha ido, nada más que un campo vacío debajo de la luna llena. Mis amigos estaban allí, mirando como desconcertada, como me sentía, pero no hablamos. No necesitamos. Todos habíamos visto cosas que nunca podría explicar, fragmentos de vidas que no eran los nuestros, los recuerdos de las veces que nunca había vivido. Salimos de tiempo del final de la noche, jurando nunca hablar de lo que ha visto. La casa había desaparecido, pero su recuerdo quedó, inquietante nosotros, una sombra que nos seguiría por el resto de nuestras vidas. No sé si la casa va a volver jamás, o si alguien va a ser tan tonto como para entrar en él. Pero sé una cosa es cierta. El tiempo no es algo para ser manipulado, y algunos lugares que es mejor dejar reposar. La casa que el tiempo olvido es uno de ellos. Un lugar donde el pasado perdura, donde las vidas se encuentran atrapados en un bucle infinito, y donde el tiempo nunca es verdaderamente tuyo. El fantasma pilotos de desecho. Mi nombre es Eli Turner, y yo siempre había pensado que las historias de fantasmas fueron para los turistas. He vivido en Tombstone, Arizona, toda mi vida, donde las leyendas de pistoleros y encantadas salones son solo parte del paisaje. Creciendo, he oído historias acerca de la Ghost Riders fantasmal, vaqueros que recorrió la ciudad a medianoche, sus ojos ardiendo con la venganza, la búsqueda de justicia por los agravios que nunca se hicieron a la derecha. Pero nunca he creído una palabra de ella. No hasta la noche vi por mí mismo. Era una tranquila tarde de otoño, el tipo de la noche donde el desierto estaba en calma, el aire espeso y todavía. Estaba cerrando el bar donde yo trabajaba, las calles vacías, nada, pero el sonido de mis pasos haciendo eco de los viejos paseos marítimos de madera. La ciudad tenía una extraña cualidad por la noche, el destenido de las fachadas de los viejos salones y tiendas proyectando largas sombras bajo la luz de la luna. Pero esa noche había algo diferente en el aire, algo pesado, casi eléctrico. Como he encerrado, me di cuenta de un extraño resplandor que viene de las afueras de la ciudad, cerca del antiguo cementerio. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz de la luna, o tal vez algunos adolescentes a cachondeo. Pero como la he visto, el resplandor aumentaba, y se podía escuchar el débil sonido de los cascos en la distancia, el ritmo clope en crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de las calles vacías. Me volví para ver a un grupo de figuras que emergen de la oscuridad, andar lentamente por la calle principal. Se veían como los vaqueros, vestidos largos panos y sombreros de ala ancha, pero había algo malo sobre ellos. Sus rostros estaban pálidos, casi transparente, y sus ojos brillaban con una luz artificial. A medida que se acercaba, pude ver que no eran ordinarios de los pilotos. Sus caballos eran esquelético, sus cascos en silencio contra el suelo, sus ojos vacíos, huecos sockets que brillaban con un extraño color rojo. Mi corazón latía como me aparto, mirando a los pilotos adelantado. Se movieron al unísono, sus rostros en blanco e insensible, sus manos descansando en las empuñaduras de sus revólveres. Podía sentir el peso de su mirada, frío, insensible mirada que parecía ver a la derecha a través de mí, como si yo no estuviera ahí. Quería correr, para llegar lo más lejos posible de ellos, pero algo me detuvo en el lugar. Me quedé petrificado, atrapado en el silencio, fantasmal procesión que se había adueñado de las calles de mi ciudad. Y entonces, uno de los pilotos hablaron. «Buscamos la justicia», dijo, su voz hueca y eco, como el susurro del viento entre las hojas secas. «Hemos sido víctimas de alguna injusticia y no descansaremos hasta que la deuda se paga». Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral mientras miraba directamente a mí. Su mirada penetrante, sus ojos se llenaron de ira, que iba más allá de cualquier cosa que jamás había visto. Quería preguntarle quién era, qué quería, pero mi voz no salía, atrapado por el terror que se apoderó de mí. El resto de pilotos se volvió hacia mí, con sus rostros contraídos con la tristeza y el enojo, como si estuvieran atrapados entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. Estaban lo suficientemente cerca como ahora que podía ver sus caras gaunt, hueco, las sombras de los hombres que una vez había sido en vida,
pero que ahora solo existía como ecos, atrapado en una interminable búsqueda de la venganza. —¿Qué Chodano? Me las arregle para susurro, mi voz apenas audible. El líder de los pilotos fijos en mí con un resfriado, fijos mirada. Esta ciudad fue construida en la sangre, dijo, su voz llena de una furia. Luchamos por nuestras vidas, nuestro honor, solo para ser traicionado. Hemos muerto en la tierra, nuestros cuerpos abandonado, y aquellos que tomo de nosotros caminamos libres. Él hizo un gesto a los edificios que nos rodean, su huesuda mano suspendido sobre el vacío de tiendas y bares. Ellos construyeron este lugar en nuestras tumbas, se beneficiaron de nuestra muerte, pero no pueden escapar de su destino. Yo temblaba como sus palabras se hundió en la comprensión de que estos pilotos no eran solo los fantasmas. Eran hombres que habían muerto violentamente, traicionado y olvidado, su vida corta en un lugar que les había prometido la libertad, sino que les había dado solo la muerte. Ellos continuaron por la calle principal, sus caballos en movimiento con una constante, silencioso ritmo, sus formas de desplazamiento y de parpadeo en la luz de la luna. He seguido con ellos, incapaces de resistir, viendo cómo se movían pasado el salón, la oficina del sheriff y la antigua iglesia, cada edificio proyectando largas, oscuras sombras a su paso. A medida que pasa la iglesia, las campanas comenzaron a peaje, el sonido haciendo eco a través de la ciudad, llenando el aire con un profundo y lúgubre timbre. Los jinetes se detuvo, la cabeza inclinada, como si en el duelo, su vigilia silenciosa me llenó de una profunda tristeza. Podía sentir su dolor, su ira, su necesidad para el cierre, y comprendí que estuvieran buscando algo o alguien que, finalmente, podría ponerlos en libertad. Entonces, tan repentinamente como había parecido, se comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, el brillo en sus ojos de atenuación como desaparecieron en la noche. El Uvbets iba apagándose, haciendo eco a través de las calles vacías hasta que no quedaba nada, pero el silencio. Me quedé allí por un largo tiempo, mirando el lugar donde había desaparecido, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había visto era real, que el fantasma pilotos eran más que una leyenda. Ellos fueron los inquietos espíritus de los hombres que habían sido tratados injustamente, buscando venganza por la vida que había perdido, la justicia que se les había negado. En los próximos días, no pude librarme de la memoria de esa noche. Sentí una extraña compulsión para aprender más, para descubrir la verdad acerca de que estos pilotos había sido, y porque estaban rondando por las calles de Tombstone. Cabe través de los registros antiguos, la lectura sobre los tiroteos, las traiciones, los asesinatos que tuvieron lugar en los primeros días de la ciudad. Me enteré de que muchos de los hombres que habían venido a la lápida habían sido drifters, forajidos, los hombres que habían muerto muertes violentas, a menudo a manos de policías corruptos o pandillas rivales. Habían venido en busca de fortuna, la libertad, pero se había reunido solo la traición y la muerte. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre, olvidado, ya que la ciudad creció y prosperó, sus nombres perdidos en el tiempo. Y ahora que había regresado, la búsqueda de la justicia que se les había negado. No sé si los pilotos nunca va a encontrar la paz, si sus espíritus jamás será capaz de descansar. Pero cada luna llena, puedo sentirlos, una fría presencia que se desplaza a través de las calles, un recordatorio de las vidas que se perdieron, las deudas impagas. El pueblo de Tombstone puede tratar de olvidar, negar las historias de leyenda, pero yo sé la verdad. El fantasma pilotos son reales y siguen buscando, todavía a caballo a través de la noche, obligado por una venganza que trasciende la vida y la muerte. Y mientras la ciudad se alza, mientras hay sangre derramada, los pilotos continuarán su viaje, sus espíritus inquietos obligados a las calles que murieron, montar a caballo a través de la oscuridad, en busca de la justicia que fue robado de ellos. La maldita pintura. Entura. Mi nombre es Claire Mitchell y yo trabajo como curador en el Wexler Galleria de Arte en Chicago. Siempre me ha gustado el arte, su belleza, su poder, la forma en que se puede evocar emociones que no sabía que tenía. Pero nada me preparo para la pesadilla que comenzó con la llegada de El Descenso, una pintura que lo cambió todo. Si yo hubiera sabido que los horrores de Sataria me han bloqueado para siempre. Todo comenzó cuando recibimos un envío de piezas de un solitario coleccionista llamado Victor Lang.
La colección incluye esculturas, abstracto piezas y uno especialmente llamativo pintura. El descenso, como se titulaba, fue la pieza principal de una inquietante imagen surrealista que parecía cambiar cada vez que la miraba. La pintura representa una oscura y retorcida paisaje. Las sombras se extienden en un interminable abismo. En primer plano se sitúa en una figura sin rostro y envuelta en niebla, descendiendo en la oscuridad. Tan pronto como la vi, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo inquietante acerca de la pintura, algo que se sentía vivo. Las pinceladas eran caóticas, casi violento, y los colores pareció cambiar en virtud de la luz, las sombras en movimiento como si fueran llegando, tirando del espectador en el vacío. Pero no solo era inquietante, fue fascinante. Me encontré incapaz de apartar la mirada, paralizado por el extraño, inquietante belleza de la imagen. Decidimos hacer la pieza central de nuestra próxima exposición, La mente del espejo. La galería zumbaban con anticipación, con ganas de ver esta misteriosa pieza que ya había cautivado el personal. Pero como la apertura que se acercaba a la noche, las cosas empezaron a cambiar. El primer incidente ocurrió 2 días antes de la exhibición del debut. Uno de los internos, Emma, estaba preparando la galería cuando ella llamó a la vista de El Descenso. Yo estaba en la habitación de al lado cuando la oí gritar. Ellos se apresuraron a encontrar de pie enfrente de la pintura, con los ojos bien con el terror, sus manos agarrando su cabeza. «Emma, ¿qué está mal?», le pregunté, tratando de tirar de ella. Ella solo me miró, su cara pálida, su voz apenas un susurro. «Es en movimiento», dijo ella, su voz temblando. «La figura es que me mira». Miré a la pintura, pero parecía el mismo de siempre, oscuro, quieto, en silencio. Le aseguré que era solo su imaginación, el resultado de pasar tantas horas en la galería, y la envió a casa a descansar. Pero algo acerca de su miedo se me quedó, una persistente sensación de que había más a esta pintura que se reunió con el ojo. Al día siguiente, más miembros del personal reportado experiencias extrañas. Dijo que sentía incómoda alrededor de la pintura, como que estaban siendo observados. Uno de ellos, un guardia de seguridad llamado Rey, juró que había visto la figura de moverse, su cabeza se mueva como si estuviera viendo a él. Otro miembro del personal dijo que ella había oído en susurros, débil y vago, como voces llamándola por su nombre desde el interior del lienzo. Por el momento la exposición abrió. El personal estaba en el borde, pero hemos tratado de descartar como pre-show de los nervios. Pero esa noche, como de los visitantes comenzó a verter en la galería, me di cuenta que había cometido un terrible error. La pintura atrajo a la gente en como polillas a una llama. Iban a estar enfrente de ella, la mirada fija en las sombras, sus rostros reflejan la extraña fascinación. El miedo, la curiosidad de que el descenso parecía evocar en todo aquel que la miraba. Pero entonces, mientras más miraba, más inestable que se convirtió. Algunos visitantes reportaron náuseas, mareos, como la habitación daba vueltas a su alrededor. Otros dijeron que se sentían como si la figura en la pintura estaba viendo, en movimiento, llegando desde el lienzo. Y, a continuación, las alucinaciones comenzó. Un hombre, un lugar tranquilo, apacible, contable, empezó a gritar que él se estaba hundiendo, que el piso estaba tirando de él hacia abajo. Otra mujer se puso histérica, aranazos en sus propios brazos, gritando que algo se arrastraba sobre su piel. Fue un caos, los visitantes de tropiezo lejos de la pintura, sus rostros pálidos, sus ojos con terror. Traté de calmar a la multitud, para inaugurar fuera de la galería, pero el miedo era contagiosa. La difusión a través de la habitación como un reguero de pólvora. La gente empezó a empujar unos a otros, el pánico y, como he tratado de restaurar el orden, sentí que una fría y se arrastran a la sensación, en la parte de atrás de mi mente, una presencia que parecía tirar de mí hacia la pintura. Miré hacia arriba, y por un momento, podría jurar que la figura del descenso estaba mirando directamente a mí, su cara todavía envuelta en niebla, pero sus ojos, pude sentir su mirada, un hueco, insensible mirada, que parecía llegar a mi alma. De repente, sentí una oleada de ira, ganas de atacar, herir a alguien. Pude oír una voz en mi mente, el susurro de pensamientos oscuros, me llenó de una rabia que no era la mía. Yo apreté los puños, tratando de luchar contra ella, para liberarse de la extraña compulsión que se había apoderado de mí. Por último,
Las quité mi mirada de distancia, cayendo de espalda, jadeando en busca de aire. Alrededor de mí, los demás estaban experimentando la misma cosa: alucinaciones, violentos impulsos, un temor tan intenso que dejo de temblar. Las personas se apartan de la pintura, desesperado por escapar de su influencia, pero no había alivio, no escapar de la sombra que había echado sobre nosotros. La galería fue cerrado de inmediato, la exposición a apagar, pero el daño ya había sido hecho. En los próximos días, en los que habían visto la pintura, comenzó a sufrir síntomas extraños. Se informó de las pesadillas, visiones de un oscuro, un sinfín de vacío, una figura sin rostro llegar a tirar de ellos en la oscuridad. Algunos experimentados repentinos arrebatos de ira, violento, que insta a que no podía controlar. Otros escuchado susurros, tenue y siniestra, como voces llamando a ellos desde el más allá. Trate de quitar la pintura, para bloquear a la basura, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentí esa misma opresiva presencia, el frío, el hueco de la mirada que parecía verme, esperando. Era como si la pintura tenía una vida propia, una fuerza que se hizo más fuerte, más tiempo se mantuvo en la galería. Desesperada, me acerqué a Victor Lang, el coleccionista que nos había enviado la pieza. Él respondió a mi llamada, pero su voz era diferente, fría, distante, como si él ya estaban perdidos en las sombras de la pintura. «Es maldito, usted sabe», dijo, su voz apenas un susurro. El artista derramó su alma en ello, su dolor, su rabia, hasta que se convirtió en algo más. No es solo una pintura, Claire. Es una ventana a algo oscuro, algo que se alimenta de aquellos que miran. Le pregunté cómo romper la maldición, cómo destruirlo, pero él solo se rió. Un hueco, amargo sonido que envió escalofríos por mi columna vertebral. «No hay ruptura», dijo. «Una vez visto, es en ti. La única forma de escapar no es mirar». Me colgo el teléfono, mi corazón late con fuerza, el peso de sus palabras se sitúa encima de mí como una sombra. Yo sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que nadie más caiga bajo su hechizo. No podía permitir que el descenso para reclamar más vidas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, volví a la galería. La pintura me estaba esperando, sus sombras más profundas que nunca, la figura dentro de los que parecen inclinarse más cerca, como si supiera lo que yo estaba a punto de hacer. Cogí una lata de gasolina, mis manos temblaban, y lo derramo sobre el lienzo, en el líquido de remojo en la tela, que gotea en el suelo. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir la pintura de la presencia, una rabia que parecía vibrar a través de la habitación, llenando mi mente con pensamientos oscuros, instando a que me detenga. Pero me golpeó el partido, colocándolo en el lienzo, viendo cómo las llamas consumieron las sombras girando y retorciéndose. La figura en la pintura parece gritar porque se quemó. Cuando termino, me sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se había levantado. Pero, en el fondo, sabía que no estaba ido, no realmente. La pintura puede haber sido destruido, pero su recuerdo quedó, una sombra que me sigue por el resto de mi vida. Dicen que el arte tiene el poder de mover a nosotros, a tocar nuestras almas. Pero algunas obras de arte llegan demasiado lejos, tocar algo oscuro, algo que nunca debe ser visto. ¿Y el descenso? Era más que una pintura. Era una maldición, una ventana hacia la oscuridad dentro de todos nosotros. Y ahora, incluso con la pintura se ha ido, todavía puedo sentirlo, acechando en las sombras, observando, esperando un recordatorio de que algunas cosas nunca debe ser visto. La Biblioteca de las Almas Perdidas. Mi nombre es Abigail Collins, y yo he sido una de bibliotecario en la Biblioteca Pública de Boston durante más de 10 años. Siempre me ha gustado el olor de los libros viejos, la tranquilidad de las pilas, el sentido de la historia que llena la construcción de grandes salas. Pero hay un lado oscuro en la biblioteca, uno de los que la mayoría de la gente no sabe acerca de uno que nunca lo cree hasta que fue demasiado tarde. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas, un cuarto escondido que contiene historias que nadie debería leer. Todo empezó cuando me asignaron el turno de noche, responsable de cerrar la biblioteca de innumerables salas y proteger los archivos. En el turno de noche era extraño, pero he disfrutado de la soledad, de la forma en que el silencio parecía profundizar, como si las paredes se celebró secretos. Yo había oído rumores,
Por supuesto, cuentos de los clientes que habían vagado en las partes ocultas de la biblioteca y nunca más fueron vistos. Pero me tacharon de folclore, los cuentos para evitar que los niños introduzcan después de horas. Hasta la noche me encontré la puerta. Estaba haciendo mis rondas finales, comprobando cada habitación y apagar las luces, cuando me di cuenta de algo extraño, una puerta que nunca había visto antes, metido entre dos altos estantes en la parte de atrás de la esquina de los archivos. Era estrecho, casi oculto, y la propia puerta era viejo, su madera oscura y desgastada, el mango frío al tacto. Dudé, mi mano se cierne sobre el pomo de la puerta, una sensación de inquietud se situó encima de mí. Yo había trabajado aquí durante años y nunca había notado esta puerta. Se sentía mal, como si se tratara de una parte de la biblioteca a la que no pertenecen. Pero la curiosidad pudo más que yo, y me giro el picaporte, entrar en una habitación que parecía congelado en el tiempo. El interior del aire era espeso, rancio, y el tenue resplandor de una sola, el parpadeo de la bombilla de fundición de extrañas sombras en las paredes. La habitación estaba llena de estantes, cada uno repleto de libros, sus espinas se desvaneció, sus portadas agrietado y de escamación. No era un extraño, metálico olor en el aire, débil pero inconfundible, y me sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Mientras me movía más en la habitación, me di cuenta de algo extraño acerca de los libros. Todos estaban en blanco, página tras página, nada más que el vacío de papel, como si estuvieran esperando a ser llenado. Me alcanza para uno, la apertura a una página al azar, y se congeló. Ali, escrito en la oscuridad, tinta seca que parecía un setilingli como la sangre, eran palabras que parecía filtrarse en el papel, las letras que forman como la he visto. El escrito fue frenética, desordenado, cada oración se derrame sobre el lado, como si alguien hubiera escrito en un estado de desesperación. Estoy perdido. Si estás leyendo esto, por favor que me ayude. Las sombras, se mira, susurran, a la espera. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero no puedo encontrar mi camino de salida. Mi nombre es James, yo solo quería encontrar un libro, y ahora. La escritura se ha calmado, las palabras que se corra en una caótica garabato. Mis manos temblaban mientras cerraba el libro, mi corazón latía más rápido. El olor metálico en el aire se hizo más fuerte, casi sofocante, y me sentí un frío, crepin terror liquidar a través de mí. Traté de salir, pero la puerta se había ido, los estantes reorganizado como si la habitación estaban cambiando, atrapando mi interior. Se establece en el pánico, y me tropecé a través de los pasillos, mis pasos resuenan en el silencio, las sombras parecían cerrarse en torno a mí. Y entonces lo oí un débil susurro, suave y suplicante, procedente de algún lugar profundo dentro de las pilas. «¿Ayuda, por favor?» La voz era apenas audible, pero estaba lleno de una desesperación tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Seguí el sonido, el tejido a través de los estantes, los libros me mira, sus páginas vacías a la espera. Como me acerqué, vi que más libros fueron llenando con palabras, cada uno contando la historia de alguien que se había perdido, alguien que había entrado en la biblioteca y nunca salir. Pensé que era solo una puerta, un libro de lectura, un acceso directo a través de las pilas, pero las sombras se me llevó, se lo trago de mí. No sé dónde estoy, no sé si estoy vivo. Sentí un sudor frío que salir como me sigue a través de la habitación, cada libro de la edición para el horror, cada historia un grito desesperado de ayuda. Algunos describieron extrañas figuras, sombrío formas que se movían a través de la habitación, susurro observando, esperando. Otros hablaron de una presencia, algo oscuro y antiguo, al acecho justo fuera de la vista. Finalmente, llegué al centro de la habitación, donde un único escritorio de pie, vacío a excepción de una vieja pluma y un libro en blanco, sus páginas pristina y virgen. El lápiz se sentó en un pequeño tintero lleno de un espeso, oscuro líquido que parecía inquietantemente como la sangre. Sentí la imperiosa necesidad de sentarse, para recoger el lápiz, para escribir, pero me obligué a resistir, luchar contra la extraña compulsión que parecía tirar de mí hacia el escritorio. Me aparto, mi corazón late con fuerza, y cuando me volví vi sombras, cambiando y girando a lo largo de las paredes, sus formas apenas visibles, sus ojos brillando en la penumbra. Ellos me miraron, sus susurros llenando el aire, las voces superpuestas en una caótica sinfonía de miedo y desesperación. Únete a nosotros, escribir con nosotros, quédate con nosotros.
Tropecé hacia atrás, mi mano rozar contra uno de los estantes, y me sentí un dolor agudo como un libro callo abierta, de sus páginas salpicada con secas, las manchas herrumbrosas. Mis dedos llegaron lejos pegajosa, y me di cuenta con horror de que el libro estaba lleno de sangre, cada página empapado, las palabras manchado, y no se puede leer. Corrí, mis pasos haciendo eco a través de la habitación. La sombra me persigue, sus susurros de crecimiento más fuerte, más frenético. Podía sentir que el cierre, sus dedos fríos llegar, tirando de mí más profundo en la habitación, en la oscuridad. Yo tenía que encontrar la puerta, tenía que salir antes de que yo llegue a ser otra historia, otra alma perdida atrapada dentro de las páginas. Como la sombra se cerró en torno a mí, la vi una tenue luz de la luz, el contorno de la puerta, apenas visible a través de la reorientación de las estanterías. Me lancé a por ella, mi mano que agarra el pomo de la puerta y se asomó a la vitas, cerrando la puerta detrás de mí. Yo estaba de vuelta en la parte principal de la biblioteca, el aire fresco y la tranquilidad, la esencia metálica ido. Miré a mi alrededor desorientado, mi corazón latía más rápido, pero la puerta estaba a la vista como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, traté de decirle a mi supervisor, pero él solo se rió, cepillarlo como un nuevo bibliotecario de la iniciación de la broma. Pero yo sabía lo que había visto, lo había sentido, la desesperación, el terror, las almas atrapadas dentro de las páginas, a la espera de que alguien lea sus historias, saber que existía. Nunca he encontrado la puerta de nuevo, pero cada hora y entonces, cuando la biblioteca está vacía, todavía puedo sentirlo, una fría presencia al acecho en la parte trasera de los archivos, un débil susurro que llama a mí, pidiéndome que regrese. Sigo trabajando en la biblioteca, pero me evite los archivos en la noche, los rincones donde las sombras parecen reunirse. Y a veces, tarde en la noche, oigo débiles voces, susurros que se hacen eco a través de las pilas, las almas perdidas a gritar desesperada para ser liberados. No sé lo que la habitación era, o por qué existe, pero sé una cosa es cierta. La biblioteca de las almas perdidas es real y tiene hambre de historias, de vidas para que la sangre. Y si alguna vez te encuentras solo en el de las pilas, tenga cuidado. La biblioteca recuerda, y siempre observando, esperando el próximo alma perdida para llenar sus páginas.